Quien es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias, muy amable por la invitación, con todo gusto. Muchas gracias. Hoy vamos a estar hablando de un tema que se está, pues, en todos los medios de comunicación, todos los grupos activistas están hablando de esto porque va a cambiar la manera en la que circulamos sencillamente por las calles de México, San Luis Potosí. Es la Guardia Nacional. Definitivamente, es un tema muy importante porque ya desde el inicio de la actual administración se planteaba la necesidad de hacer un cambio significativo en la manera de luchar contra la inseguridad. Y en este sentido debemos recordar que todavía recientemente, desde hace 2 administraciones, concretamente desde el 2007, se comenzó a utilizar un esquema militarizado para luchar contra el narcotráfico. El primer elemento contra el que se consideró necesario esa lucha fue en principio el narcotráfico, pero después se extendió pues a todos aquellos grupos delictivos organizados que se dedicaban a otro tipo de actividades como el secuestro, el homicidio, la extorsión, etcétera, y la lucha contra diversos grupos criminales, y que desde aquella administración del 2006 al 2012 pues se utilizó de una manera muy fuerte, muy importante a las Fuerzas Armadas, al Ejército, en la lucha contra el crimen organizado. Esa lucha continuó y de alguna manera el Ejército se mantuvo en las calles luchando contra diversos grupos delictivos en el país. Sin embargo, es importante recordar que este tema de la Guardia Nacional en realidad no es nuevo en nuestras propias leyes. La Constitución Política actualmente vigente, promulgada en febrero de 1917, que entra en vigor el 1 de mayo de ese año de 1917, establece realmente ya en el artículo 31, fracción tercera, como obligaciones de los mexicanos, señala expresamente esa disposición, es obligación de los mexicanos alistarse y servir en la Guardia Nacional conforme a la ley orgánica respectiva para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior. En aquel momento, cuando se hizo esta constitución política, los constituyentes de 1917 pensaron en una guardia civil, en una guardia formada por la propia población y que no iba a sustituir a las fuerzas de seguridad pública, civiles, a las policías preventivas para luchar contra el delito. Claro, debemos reconocer también que la realidad de México ha cambiado radicalmente desde 1917 a nuestros días. Hace 100 años la población mexicana oscilaba entre 18 a 20 millones de mexicanos. Ahora somos 120. Hemos aumentado 100 millones de mexicanos, que evidentemente esto implica pues muchísimas posibilidades en cuanto a las dificultades, digamos, de orden delictivo, de conductas antisociales, etcétera. Lamentablemente ha habido muchos factores que en la época presente se han presentado, el propio tema de las redes sociales, el cambio de los patrones de la relación familiar, padres, hijos, o con los otros parientes, con los abuelos, los tíos, ha cambiado radicalmente el esquema de convivencia en la sociedad mexicana. Así es. Sin embargo, el uso de las Fuerzas Armadas, específicamente del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, ha sido en realidad en nuestra Constitución Política establecido únicamente, de acuerdo con diversas disposiciones de la propia Constitución, únicamente para casos extraordinarios y para apoyos específicos a la sociedad civil, por ejemplo, en casos de desastres naturales, aquel programa DN3, por ejemplo, para ayudar a la población en casos en que es necesario protegerla de perturbaciones públicas, de epidemias, de desastres naturales, etc. Esas son las funciones naturales del ejército y claro, una función esencial que afortunadamente no ha sido necesaria incluso en el mundo a nivel global y para el caso específico de México, el defender el territorio nacional.
es decir, el involucrarnos en alguna guerra para la defensa del territorio nacional. ¿Qué es lo que viene planteado? ¿Qué es lo que viene planteado precisamente en la Constitución Política? Pero precisamente el gran riesgo de la propuesta actual en relación a la Guardia Nacional es que se propone un cuerpo militarizado, de corte militarizado, que no es propiamente el Ejército, no es la Secretaría de la Defensa Nacional, no es tampoco la Secretaría de Marina, sino un cuerpo especializado, pero además con formación militar y que se incorporen precisamente por el cuestionamiento que se ha hecho a las policías federal, por ejemplo, o a las policías estatales o incluso municipales, por el hecho de que han sido rebasadas muchas veces por las estructuras del crimen organizado. Se les ha cuestionado la eficacia y por eso se habla de que se necesita reforzar el apoyo en materia de seguridad pública a través de una fuerza nacional con un mando único y además con una estructura, pero que el gran problema es que se plantea que esa estructura sea de orden militar y además con una formación de ese tipo, cuando en realidad el avance de los derechos humanos, tanto a nivel interno, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el uso de la fuerza militar tiene que ser solamente en casos excepcionales, en casos de situaciones graves, no de manera cotidiana, no para estar patrullando las calles, para estar garantizando la seguridad ciudadana a cada día, porque en principio tenemos presentes toda una estructura policíaca a nivel municipal, a nivel estatal o incluso, y un entrenamiento diferente, incluso a nivel federal. También. Y un entrenamiento diferente, exactamente, de carácter civil, un entrenamiento que evidentemente está mayormente involucrado con el tema de los derechos humanos, entendiendo que los derechos humanos son amplísimos, que abarcan aspectos de carácter individual, colectivo, social, y que claro, aquellas cuestiones que se relacionan con la vida, con la libertad de las personas, pues son cuestiones que evidentemente afectan de manera inmediata la seguridad y la integridad de los ciudadanos y de las familias, y que en este caso es importante que se fortalezca la capacidad operativa de las policías en los 3 niveles de gobierno, pero no que se creen constitucionalmente órganos militarizados para encargarse de la seguridad pública. Es algo que no se puede tolerar. Porque se busca que de alguna manera, es parte de los argumentos en relación con el planteamiento de la Guardia Nacional, que esos elementos que se incorporen a la Guardia Nacional sean capacitados en derechos humanos, en temas, por ejemplo, de atención a la población civil, de cercanía con la población, etcétera. Pero ha sido demostrado, incluso la experiencia internacional demuestra que la mayor parte de las fuerzas de orden y seguridad interior son de carácter civil. Realmente en la actualidad es curioso realmente darnos cuenta de que hasta el momento una Guardia Nacional tal como se propone actualmente en la Constitución mexicana con la iniciativa del Ejecutivo y de momento la minuta que envió la Cámara de Diputados al Senado de la República, que es una guardia de orden militarizado, solamente existen países en este momento como Portugal, Turquía, Venezuela y ahora podría ser México. Entonces, pues vemos que realmente esas guardias nacionales militarizadas para una supuesta condición de guardia de la tranquilidad ciudadana, pues en realidad solo está presente en regímenes que han sido calificados como dictatoriales. Así es. Y eso es algo muy preocupante. Venezuela, Turquía no son los mejores ejemplos. Doctor, no, definitivamente. Pues muchísimas gracias por esta contrario. reflexión y lo estaremos esperando para próximas colaboraciones y pues a ver, ya en ese momento, Claro. a ver qué pasa con la Guardia Nacional. Claro Muchas que gracias. sí, con todo gusto, gracias, muy amables, y claro que sí será importante seguir reflexionando sobre este tema. Gracias. Hacemos una pausa y ya regresamos.